Una sonrisa abre puertas, eleva el espíritu y sana el corazón. Buenos días. Estamos en la estación Ulsa Radio, en el programa Allá Vamos, el de la voz, Javier López Recamier, y las compañeras de la Facultad de Ciencias de la Educación que nos van a platicar todo lo relativo hacia dónde vamos con las reformas educativas. Aquí debemos manejar un parámetro importante, porque de todas las modificaciones que se hicieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sí, por supuesto, la evaluación educativa, algo muy importante en cuanto a todo lo que es los maestros. Los maestros deben estar capacitados, deben tener los parámetros importantes para poder educar. Ahora bien, esas consideraciones importantes de la evaluación educativa, sí, hay algunas cosas que se deben ajustar. Estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, ya nuestro presidente electo nos ha manejado algunas consideraciones de que ya no quieren la reforma educativa, tal vez por algunos compromisos políticos, no lo sabemos, pues lo importante es que cualquier modificación en cuanto a la ley de educación y todas las consideraciones de la evaluación y todo lo que se hizo de la reforma educativa debe pasar por el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senadores, que no es tan fácil. Ellos van a tomar la última decisión en cuanto, espero, que sea la mejor alternativa para el mejor desarrollo de la educación en México. Pero por supuesto nuestras compañeras de la Facultad de Ciencias de la Educación nos van a platicar con mayor precisión, porque ellas tienen el parámetro importante, porque la ciencia de la educación es su materia. Para eso están estudiando. Si nos pueden hacer favor sus datos personales y lo que consideran de la modificación a la educación. Bueno, mi nombre es Alexa Soria y respecto a la reforma educativa, pues hemos estado viendo que se habla de una formación continua en modalidad en línea y presencial, pero todavía no se ha dicho cómo se va a lograr. Siento que hay muchas propuestas que están muy generalizadas, pero no están aterrizadas. Entonces, no se ha dimensionado, por ejemplo, la cantidad de dinero que se va a invertir, o por ejemplo habla de que las evaluaciones sean personalizadas, pero masivas. Entonces, ¿con qué parámetro van a contextualizar cada una de las evaluaciones? Entonces, yo la verdad siento que le hace falta mucho concretar las propuestas que Andrés Manuel ha estado hablando acerca de la reforma educativa. Okay. Bueno, yo soy Jessica, igualmente estoy estudiando Ciencias de la Educación, vamos en 7º semestre, y respecto a esto, como comenta Alexa, creo que esta parte de poder llegar a hacer un parámetro, poder, no sé, tal vez llegar a tomar, vincular, apoyarse de un poco sobre el INEGI, en esta parte de tomar datos estadísticos para, dependiendo de cada región, ¿no? O sea, dependiendo de cada estado, ciudad, etcétera, para poder llegar a tomar un estándar sobre esta parte de, pues, de costos, de presupuestos para poder ir aterrizándolo poco a poco. Porque no es lo mismo evaluar a un profesor, no sé, que vive aquí en la Ciudad de México, que está dando clases aquí en la Ciudad de México, a un profesor que está, no sé, en Chiapas, en Oaxaca, que obviamente tal vez no son las mismas condiciones, que esta condición de su contexto no es la misma que, pues, de un profesor de aquí como tal de la ciudad. Coincido totalmente contigo, porque de alguna otra manera no podemos generalizar la educación. Sí. Lo que debemos hacer es regionalizarla. Si bien es cierto que el calendario con las modificaciones de días, ¿no?, horarios, se pretende regionalizar, pero falta todavía. De alguna manera, esa regionalización comprende el saber con precisión cuáles son los factores de la producción, cuáles son los tiempos para la producción, cuáles son los momentos para la cosecha y todo lo que se genera en cuanto al campo, porque está tan desprotegido el campo y tanta gente todavía depende del campo, que se debe manejar esos parámetros en cuanto al análisis, que les falta mucho,
¿no? Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y bueno, también algo importante es que no se puede generalizar una evaluación, Sí, porque no es lo mismo una evaluación para un maestro de derecho o bueno, ciencias sociales para otros maestros de educación física, que hace unos programas tuvimos una maestra de educación física, y tampoco se puede aplicar el mismo examen para un maestro de ciencias exactas. Por eso se debe, aparte de regionalizar, no estandarizarlo, sino más bien ubicarlo en cuanto a las áreas. ¿Estamos de acuerdo? sí. ¿Tú qué nos podrás comentar? Bueno, yo soy Guadalupe, igual estoy en la carrera ¿qué? soy Guadalupe Piña, estoy igual en la carrera de Ciencias de la Educación, y respecto a lo que comentaba mi compañera, pienso lo mismo. Creo que y usted, no podemos evaluar de la misma manera a todos los maestros. Anteriormente, Andrés Manuel López Obrador había comentado como ciertas cosas, primero de sí se va a ir la reforma educativa, no se va a ir la reforma educativa, voy a evaluar, se van a evaluar a los maestros, y después volvió a comentar de que ya se iba a evaluar a los maestros, lo que llamó mucho la atención en mi caso llamó mucho la atención. Claro. ¿Y consideras que es bueno que se evalúen los maestros? Sí, porque pues para mejorar los procesos siempre es necesario evaluar, porque si no, ¿bajo qué parámetro vas a comparar si estás avanzando o no? Entonces, la verdad, la evaluación es algo que no debe de asustar, o sea, más que nada es como para ver en qué aspectos están como fallando y mejorarlos. Y si elimina la evaluación, pues cómo nos vamos a dar cuenta si están funcionando o no. Una evaluación finalmente es la que nos hacen cada semestre, cada periodo de examen. Un examen es una evaluación. ¿A ti te dan miedo las evaluaciones? Bueno, sí un poco, sí un poco ciertas evaluaciones, porque, o sea, como dijeron, son diferentes, hay distintos tipos de evaluaciones. No, pero para ti en la escuela. Sí, considero que sí, y también considero que una evaluación, una evaluación, en este caso en la escuela, un examen, no te va a decir en sí si aprendiste o no aprendiste. Claro. No te lo va a decir jamás, porque puedes memorizar o puedes utilizar otras herramientas para en ese momento llevar a cabo la evaluación, pero después pues se te puede olvidar o te puedes ir por otro lado. Sí, la repetidora se puede descomponer, ¿no? Exacto, entonces creo que un examen no te da en sí si aprendió, si no aprendió, si llevó a cabo lo que los maestros nos brindan. Lo considero que no es, no que no sea necesario, sino que debería de ser como más específico, debería de ser diferente la evaluación. Ok, entonces esta evaluación tú considerarías que tiene que ser teórica y práctica. Sí, yo creo que, bueno, a mí en lo personal, considero que es como, tienes un aprendizaje más significativo. ¿Por qué? Porque tienes como esta parte, obviamente de teoría, tienes esta parte de todos los conceptos que pues te están brindando, no sé, pues los profesores o los capacitadores, dependiendo de, pues del área que estés como tomando. Y con base en eso, pues llega un momento en el que tú, ya en el momento que lo estás haciendo en la práctica, ya estás haciendo como una fusión en lo teórico y ya en esta parte que tú sueltas como toda esa parte que ya ese conocimiento que tú tienes, ¿no? Ya, no sé, nosotros por ejemplo en los talleres que tenemos nos dan todo lo teórico y en el momento que ya estamos haciendo la práctica ya estamos sacando, extrayendo todo lo que sabemos con los niños. Claro. Bueno, cuando yo era tan joven como ustedes, que trabajaba yo en la educación pública, nos encontramos con una cuestión bien importante, que había maestros que estaban dando clase, muy buena clase, pero no tenían cero estudios. Entonces, ¿cómo estaban dando clase? Por práctica, ¿no? Por habilidades y destrezas, que bueno, ya un tiempo más acá ya le pusieron ese nombre y apellido, habilidades y destrezas, pero finalmente eso es lo que realmente se necesita en México.
no ser tan máquinas repetidoras, sino más bien que podamos contar con habilidades y destrezas. Pero por supuesto que tengamos un parámetro muy importante en cuanto al área de ciencias exactas, ciencias sociales y educación física y no sé qué tantas educaciones haya. Pero bueno, es bien importante que se tengan esos parámetros. ¿Y tú consideras que esa evaluación, tanto teórica como práctica, fuese en un salón donde se da clase o tendría que ser en un lugar generalizado? Pues en mi opinión, para que sea como más orgánico, debería de darse en el salón, pero pues debido a la cantidad de maestros que hay, tampoco sería como muy complicado evaluar a cada uno de los maestros en su salón de clases. Entonces, aquí es donde yo siento que debe de haber como una evaluación que no sea tan estandarizada, pero a la vez que no sea tan particular, porque si no, pues se van a tardar años en obtener los resultados. Claro. ¿Y tú sabes si esa evaluación se da en forma continua actualmente? Sinceramente desconozco como esa información, pero yo considero que debería de ser un proceso continuo para ver, como mencionaba Alexa, en algún momento, o sea, que realmente se está teniendo un avance y no hay como un estancamiento ni un retroceso como en la información que está Claro, teniendo. sobre todo que estemos muy actualizados en cuanto a todos los avances científicos, tecnológicos, conocimientos y demás, que estemos, pero a la par, porque finalmente para eso somos maestros, para enseñarles, para nutrirles de habilidades, de experiencias y por supuesto destrezas, conocimientos y que los puedan aplicar, porque si no los aplican, como para qué los estudian, Sí, ¿no? exacto. Esos parámetros importantes que se llevan tanto en la teoría como en sus trabajos en específico, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que todos los conocimientos que los maestros nos van brindando y esas herramientas son como muy importantes para nosotros. Y, y es como sí es importante la evaluación tanto hacia nosotros como hacia ellos, pero como comenté, hay como que especificar como muy bien esta parte de cómo se va a evaluar. Claro. Pues muy bien. Les agradecemos mucho su participación y las felicito, por supuesto, a todas sus compañeras que nos están también viendo y escuchando. Y a ustedes que de alguna otra manera es un preámbulo importante para el desarrollo y para la perspectiva en cuanto a los mecanismos políticos, sociales en la materia de educación que están manejando, porque no están quedando totalmente en la teoría, sino por supuesto esos conocimientos los están llevando más a la política, más a la aplicación, más a la práctica, más a la sociedad. Muchas felicidades. Gracias. Les agradecemos que nos sigan escuchando en el programa Allá Vamos en la estación Ultra Radio. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que tengan excelente día.